Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal la pasan? Bienvenidos a nuestra clase de Historia Universal. El día de hoy vamos nosotros a observar un nuevo periodo que es la Edad Moderna, ¿no? Nosotros ya hemos visto vimos el Paleolítico, vimos el Neolítico, tuvimos la oportunidad de la Edad Antigua, luego vimos la Edad Media, con eso terminamos, vimos una serie de acontecimientos que pasaron en la Edad Media, como la expansión del Islam, la expansión con las cruzadas del cristianismo. Entendimos un poco la mentalidad feudal, hablamos un poco de ese sistema económico y ahora vamos a llegar a una nueva etapa de la humanidad que es la edad moderna, ¿sí? Esta edad moderna se dice que comienza con la caída de Constantinopla o con la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas y va a culminar en 1789 con la Revolución Francesa. Es decir, es un periodo que va desde el siglo XV, más o menos, ¿verdad? Desde 1450 a 1492, más o menos de esa fecha, hasta el finalizar el siglo XVIII, es decir, hasta 1789, que es cuando inicia la Revolución Francesa, que marca un hito mundial y comienza una nueva era, una nueva edad, ¿verdad?, para la humanidad. Entonces, eso es la edad moderna. Fue una época con grandes cambios, ¿verdad?, sociales, culturales, políticos, que todavía en el mundo de hoy se siguen sintiendo. Por lo general es la edad moderna, al igual que la edad media, es una edad que se centra mucho en lo europeo y se centra mucho en el cambio que sufrió el continente europeo. Es importante ver esto porque la edad moderna, este, digamos, no es que fue edad moderna para todo el mundo, ¿ok? Y por lo general esta edad moderna está muy centrada en Europa, muy centrada en Europa. Aunque lo que nosotros sí podemos decir es que la edad moderna es en la edad moderna, con la llegada de Cristóbal Colón a las tierras americanas, cuando se empieza a formar un mercado mundial, el primer mercado mundial de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque América entra, igual eso se lo explico, lo vamos a ver como más detallado, porque América entra en el mercado mundial, ¿verdad? Y el Atlántico entonces se empieza a posicionar como el centro del eje económico. Pero lo vamos a discutir más adelante, como lo estamos diciendo. Entonces, ¿cuáles son las características de lo que nosotros conocemos como la edad moderna, lo que estamos viendo nosotros como la edad moderna? Como ya vimos, hay profundos cambios, tanto culturales y como sociales. Es decir, digamos, la humanidad empieza, digamos, europea fundamentalmente, empieza a sufrir unos cambios. Están saliendo del medioevo, ¿verdad? De esa mentalidad clerical, teocéntrica, donde Dios es el centro de todo, una mentalidad bastante feudal. Y empiezan a salir de allí y empiezan a salir además con nuevas ideas. Sale la idea del renacimiento, que es esto que está por aquí, que ya lo vamos a ver con mucho más detalle. Se empiezan a cuestionar la vida, se empieza a cuestionar el universo, tanto cuestionamiento del universo, la razón empieza a tener un centro, empieza a disputarse el poder con la mentalidad más teocéntrica, ¿verdad? Empieza un movimiento mucho más antropocéntrico, es decir, donde el hombre, la humanidad, la mujer empiezan a estar en el centro del análisis, ya no iba a ser a Dios, sino que paulatinamente iban poco a poco, poquito a poco, apartando esa razón y poniendo la mentalidad de la ciencia como principal. Luego vamos a ver, bueno, como eso al final se empieza a concretar, es decir, así comenzó, pero ya al finalizar la modernidad es la razón, ¿verdad? Es la razón la que empieza a dominar todo el campo de la vida. ¿Ok? Es la razón. De hecho, cuando Santo Tomás de Aquino dice, bueno, con la razón puedes acceder a Dios. Es decir, ya se empieza a hacer un mundo mucho más secular, un mundo mucho más mundano. Cuando me refiero a secular es que hay una separación entre el Estado y la Iglesia, ¿verdad? Entre los asuntos mundanos, es decir, de la vida cotidiana y los asuntos divinos. Ya no eso no está unido, sino está separado ya en dos esferas totalmente distintas de la sociedad. Ya no es el campo religioso el que domina toda la vida, sino empieza un proceso de separación y de ruptura. Entonces hay un campo secular y ese campo secular es el campo que empieza a tener el poder. ¿Ok? Es el campo, bueno, de lo mundano. Este, y empieza a haber una mentalidad como menos permeada por lo religioso, ¿ok? Y más permeada por el conocimiento científico. Entonces salen grandes científicos como René Descartes, ¿verdad? O Newton, bueno, René Descartes es un filósofo, o Newton,
Y además se empiezan a generar nuevas teorías científicas y empieza a haber una crítica al medioevo, ¿sí? Empieza a haber una crítica al medioevo y a su forma de pensar el mundo. Hay una expansión colonial, eso es importante, ¿verdad? Por esto está este primer dibujo que aquí hace como emula Cristóbal Colón, y hay una expansión colonial, es decir, cuando los europeos salen, ¿verdad? A explorar el mundo, que salen los portugueses, salen los españoles, etcétera, y Colón se topa con un continente que él no conocía, y es importante ver eso, que no lo llamamos descubrimiento, él se topa, porque eso ya estaba ahí, él no lo descubrió, él se topa con ese continente, y cuando se topa con ese continente va a pasar algo fundamental para la historia de la humanidad, es que América se incorpora al mercado mundial, pero con esta incorporación de América al mercado mundial, nosotros, ¿qué quiero decir que se incorpora al mercado mundial? Bueno, que ahora también pues, se puede comerciar con América, ¿verdad? Antes el centro como económico del mundo estaba en China, estaba en el Oriente. ¿Por qué estaba en el Oriente? Bueno, porque ahí se producían muchas más cosas. Europa tenía un papel secundario. Pero con la llegada de América a este mercado mundial va a pasar algo fundamental, que como América va a ser una colonia, va a ser un territorio colonizado, conquistado y colonizado por Europa, Europa empieza a tener un papel mucho más importante porque ahora el comercio se va a tratar en el Atlántico, ¿sabes? Va a ser el centro de comercio y de la riqueza. Por eso Europa en ese momento empieza a tener ya un papel mucho mayor y mucho más relevante y mucho más importante porque ahora tiene, digamos, un continente que le provee de recursos. Ya sabemos que hay una expansión colonial, se hablan nuevos valores de la razón y la ciencia, como nosotros lo acabamos de ver, ¿verdad? Es decir, la razón, el racionamiento, la ciencia, este conocimiento empieza a tener el valor central. Las potencias europeas establecen colonias en los demás continentes, incluido por ejemplo Asia, iniciando una competencia por la acumulación de recursos, y esa competencia por la acumulación de recursos la vamos a llamar nosotros mercantilismo. Es decir, ¿cuál es el principio del mercantilismo? El principio del mercantilismo es, a ver, hay que acumular la mayor cantidad de oro posible comercializando. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, yo tengo que vender y no tengo que comprar. Tengo que vender y tengo que ser autosuficiente. Es una teoría que tenía sus límites, pero en ese momento, imagínense, es la acumulación de oro el que te hace rico. Entonces imagínense ustedes que cuando llegaron los colonizadores europeos al continente y americano, se vieron con la facilidad, se vieron un mundo, aquí podemos ser ricos, ¿ok? Porque además la mentalidad que traían era esa mentalidad de acumulación de oro. Por eso el oro resultó ser tan importante. Eh, la religión cristiana, en este momento, como hay un proceso de secularización, esa religión que tenía muchísimo poder en el continente europeo empieza a perder poder. Pero en cambio, bueno, empieza a mover parte de su poder también en el continente americano. ¿Ok? Eh, o sea, hay grandes cambios en la ciencia, por ejemplo, hay nuevos descubrimientos. Un nuevo descubrimiento, por ejemplo, es la teoría helicéntrica. ¿Qué es la teoría helicéntrica? La teoría helicéntrica es que dice que el Sol es el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, y todos los demás planetas, incluyendo la Tierra, giran en torno al Sol, porque es la fuerza de gravedad que los hace. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, primero que hay una mentalidad distinta, ya no es la Tierra el centro del universo, ¿verdad? Y todo gira alrededor de la Tierra, no, sino la Tierra es un astro más que gira en torno a eso. Es importante ver esto, que es la teoría helicéntrica la que hay un proceso de descubrimiento y no la teoría de la Tierra plana. En este momento, si bien había personas que creían que la Tierra es plana y que había unos bordes, por ejemplo, los marineros que iban con Cristóbal Colón, eso no, ellos sabían que la Tierra era esférica. Y eso lo digo porque hay una teoría muy recientemente que se llama la Tierra plana, que bueno, que es una teoría que nace en el siglo, que está por aquí en el siglo XXI y que está muy en boga, pero realmente es una teoría falsa, ¿verdad? Incluso ya en la Edad Moderna, los navegantes y los estudiosos sabían que la Tierra era esférica. Nacieron además los estados modernos. ¿Qué es eso los estados modernos, profesor? Bueno, nacieron los países, muchachos, los países. Antes habían reinos, ¿ok? Pero nacieron los países. Nacieron los estados modernos. ¿Y qué es un estado moderno? Un estado moderno tiene un territorio, ¿verdad? Tiene una población. Tiene el control de la violencia. El Estado tiene el control de la violencia. Es decir, el Estado es el único que puede ejercer la violencia. Tiene control militar. ¿Ok? Así que tiene un territorio específico además, con unos linderos particular, tiene una población, tiene un sistema cultural, etcétera, y nacen por lo tanto los países, los estados nacionales como nosotros lo conocemos hoy. Por ejemplo, Venezuela es un estado nacional. Colombia, Paraguay, son estados nacionales que no nacieron en ese momento, ¿verdad? Sino nacieron bueno, mucho después. Pero, por ejemplo, se dice que el primer estado nacional es Castilla, ¿ok? Que es el que está en España, que fue uno de los primeros estados nacionales.
y se consolida una nueva clase social. Al final se va consolidando una nueva clase social que se va a conocer como la burguesía. Y esta nueva clase social son comerciantes que empiezan a acumular dinero en torno a las ventas, en torno a las ciudades. Esto se da, muchachos, todos estos cambios se dan, bueno, a lo largo, ¿verdad? De estos como 300 años de historia. Son grandes cambios que se dan durante 300 años. Uno de esos cambios, digamos, importantes fue lo que se conoce como el Renacimiento, que es un movimiento artístico y cultural que empieza con la Edad Moderna, propiamente dicho. El Renacimiento va a implicar un cambio de mentalidad, como ya yo lo venía explicando, ¿verdad? La cultura salió como de los espacios más privados, de los monasterios, y salió a la calle. Había mucho mayor libertad para pensar, ¿verdad? Y ahí es cuando salen estas series de críticos frente a la sociedad. Este, como ya dije, hay una separación entre la religión, la filosofía, la razón y la fe. Las principales corrientes ideológicas las vamos a identificar como el humanismo, que consideraba al hombre como el centro y la medida de todas las cosas, lo consideraba como el centro del universo. Aquí tenemos un dibujito del hombre Vitruvio. Y el Renacimiento se hicieron grandes descubrimientos como la teoría heliocéntrica que acabamos de ver. Es decir, el Renacimiento marcó un periodo cultural importantísimo para la historia de Europa, ¿verdad? Porque permitió como quitar las gárgolas mentales que estaban todavía muy presentes del medioevo y empezó a abrir el sistema cultural europeo a nuevas ideas. Bueno, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente. Cuídense.